Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito. Es un cilindro queso, aquí lo tenéis, del grupo ASA Abloy. Creo que el modelo es un queso 4000, eso me han dicho, pero no sé diferenciar unos modelos de otros. Si alguien sabe cómo hacerlo, por favor que lo comente. Es un perfil suizo, como podéis ver. Queso. Es un cilindro que tiene 14 pernos en 3 hileras. En la llave hay más agujeros de los que son necesarios. Lleva 4 pernos en el lado izquierdo, 5 en el superior y 5 en el derecho. Hay de todo, pernos muy largos, pernos muy cortos. No es una apertura fácil. El quinto es un perno interactivo, está cargado a muelle. Vamos a ver si enfoca. Aquí lo tenéis, es un elemento cargado a muelle en la llave. Es más pequeño, la punta es más pequeña, puede dar problemas a la hora de colocar. Yo utilizo esta ganzúa de Sparrows muy fina, como podéis ver, que lo puede empujar muy bien aun siendo la cabeza pequeña. El cuarto superior prácticamente no marca nada. Este es problemático a la hora de colocarlo. La razón, si os fijáis aquí en el lateral, es que el cuarto de la izquierda y el cuarto de la derecha están muy cerca, él está entre ellos y los dos son muy largos, con lo cual al intentar colocarlo es fácil pasar el cuarto de la derecha. Por eso a veces para colocar ese cilindro utilizo esta otra ganzúa, es exactamente el mismo perfil, pero muchísimo más fino. Al principio lo pasaba el cuarto de la derecha constantemente y eso daba al traste con la apertura. Una apertura que no es fácil para mí, la he realizado muchas veces. He exprimido este cilindro, he intentado sacar de él conclusiones. La apertura para mí tiene dos fases. En una primera fase vamos a intentar conseguir un falso colocado. Para ello vamos a trabajar con tensión media, tocando los pernos que piden, como siempre. Los contrapernos son todos aserrados. Esa serradura es la que nos da el falso colocado. Y a partir de ese momento, a partir de que tenemos el falso colocado, vamos a pasar a una tensión muy leve. Todos los pernos estarán ya o bien colocados porque son muy largos y prácticamente se colocan en un pequeño toque, o están dentro de la ranura, y entonces vamos a tener rotación con cada una de las colocaciones. Colocaremos los laterales para llegar a un máximo falso colocado y luego colocaremos los superiores para conseguir la apertura. A veces al colocar los superiores saltan los inferiores, pero bueno. Dos fases. Primero conseguir el falso colocado, tensión media, para mí es lo más difícil. Y una segunda fase que sería colocar todas las aserraduras. Requiere precisión, pero para mí es más intuitiva porque el feedback es muy bueno en esta cerradura, al menos en esta, y muy divertido de ganzuar. Como veis funciona. Cuando me lo dieron funcionaba solo este lado, que está intacto. Este otro lado, como veis, tiene aquí un golpe para que no se pueda desmontar. Lo he limado, lo he llevado al límite y se puede desmontar. Después de ganzuarlo lo desmontaremos. Y vi que lo que hacía que no funcionase era el interactivo. Estaba lleno de porquería. De hecho, aún está aquí la porquería. Vamos a ver si puedo enfocar. Fijaros, es polvo de latón. Ahí está. Todo este polvo ha salido del alojamiento del interactivo. No sé si por desgaste de alguna pieza interior, puede ser que incluso de la leva o del embrague, y ha entrado la porquería ahí. No lo sé, es curioso. No le pasaba nada más. Está limpio de grasa o de otros residuos. Bueno, una apertura muy bonita, un cilindro apasionante y que estaba deseando ofreceros. Dejadme que lo coloque en el aprieto y lo ganzuamos y lo desmontamos para ver lo que tiene dentro. Nos vemos en un momento. Bueno,
Ya lo tengo colocado en el aprieto, creo que es un buen ángulo. Como veis funciona perfecto. Ahí está. Voy a utilizar dos tensores para colocar los superiores y en las fases iniciales de la apertura, en la primera fase hasta conseguir el falso colocado, voy a utilizar este tensor en la parte superior, Multipic SP14. Voy a utilizar en la parte superior este para tocarlos todos, porque voy a tener que ir alternando entre una ganzúa de pala para los laterales y un gancho, y no quiero estar cambiando constantemente de tensor. Una vez que conseguimos el falso colocado, pasaré a este otro tipo de tensor, lo voy a colocar así en la parte inferior, es muy cómodo, encaja muy bien. Con este tocaré los laterales, utilizaré esta ganzúa. Es una pala casera triangular que me permite circular muy bien entre los pernos sin pasarlos, aunque estén muy juntos. Y una vez que coloco los laterales, volveré al tensor en la parte superior para colocar los superiores con las ganzúas que os he mostrado. Esta ganzúa de Sparrows, un gancho largo y fino, y esta otra ganzúa también de Sparrows, el mismo gancho largo y fino, pero con mucho menos espesor, como podéis ver ahí. Es muy flexible, muy fino, y me permite entrar entre los dos cuartos para colocar el cuarto superior sin pasar el cuarto de la derecha. Bueno, no hablamos más, vamos a ver si podemos abrirlo, y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que tiene dentro. Haré tensión en sentido antihorario. Vamos a por ese falso colocado, que es lo más difícil de conseguir para mí. Vamos allá. Primero está colocado, segundo nada, tercero pide. Un segundo. Parece que hay algo atascado ahí. Vamos a ver. Seguramente había dado yo con el tensor al primero superior y lo había pasado. Vamos allá. Primero nada, segundo nada, tercero pide, un clic. El cuarto está colocado. El primero está prácticamente colocado desde el principio. Segundo, un clic. Tercero, un clic. Segundo y tercero daban ahí. Primero nada, segundo nada. He pasado a la derecha. Cuarto colocado. Cuarto es muy largo. Quinto nada. Voy a pasar a tocar los superiores. Empiezo por el interactivo. El interactivo no pide. Vamos a por el cuarto. Este es muy corto. Mejor voy a tocarlo con la otra ganzúa para no pasar el cuarto lateral, aunque en esta fase es más difícil. Ahí está. Cuarto ha hecho un clic. Vamos a ver si pide ya el interactivo. Todavía no. Vamos a ver. Cuarto está. Seguimos tocando los laterales. Primero colocado. Tercero un clic. Cuarto. Vamos con los de la derecha. Primero pide. Un clic. Tercero un clic. Vamos a ver ese cuarto. No lo hemos pasado. Vuelvo a la izquierda. Nada. Vuelvo a por los laterales. Perdón, los superiores. Ahora el quinto, el interactivo pide. Ahí, al colocar el interactivo, habéis visto cómo ha avanzado. El rotor, creo que estamos ya en el falso. Vamos a ver. No, aún podemos avanzar más. Aún no piden los laterales bien. Segundo de la izquierda, un clic. Segundo de la derecha pide. Vamos a ver. Ahí está, ahora sí, lo hemos colocado. Habéis visto que ha dado rotación. He colocado incluso el aserrado. Vamos a ver si piden ya. Sí, los laterales ya piden. Ahora vamos a pasar al otro tensor. Es un tensor que me permite tocar con más precisión los laterales.
me apoyo en él, voy a tocarlos con la ganzúa, triangular, vamos allá, vamos a comprobar primero los de la izquierda, porque como estamos haciendo tensión en sentido antihorario, son los más desfavorables para girar y colocarse. Estos lo tienen mucho más fácil porque haríamos presión en ellos en sentido contrario a como estamos tensionando. Aquí, con los de la izquierda, vamos a hacer presión en el perno en el mismo sentido que estamos tensionando y entonces es difícil volver hacia atrás. Primero colocado, segundo pide, vamos a ver, tercero, yo creo que piden los dos. Vamos a por el segundo. Vamos a ver. No, está colocado yo creo. Vamos a ver, el tercero antes lo he colocado, no ha saltado. Cuarto colocado, vale, vamos bien. Primero pide. Ahí está, si os fijáis ha vuelto hacia atrás. Segundo pide. Ahí está. Tercero, vamos a ver este tercero. Parece colocado. No estoy seguro, no da un feedback claro. Cuarto colocado. Quinto pide. Vuelve hacia atrás, lo colocamos, vamos a repasar. Primero colocado, segundo ha saltado. Ahí lo hemos colocado. Tercero colocado. Cuarto, primero de la izquierda, segundo y tercero parecen colocados. Cuarto. Bien, ahora vamos a pasar a los superiores. Para eso voy a cambiar el tensor. Vamos a ver. No quiero perder ninguno en el cambio de tensor. Vamos desde el principio. Primero, aquí está. El primero está prácticamente colocado. Con cualquier toque que le demos se coloca. Segundo, pide. Segundo, da rotación y un clic. Tercero, pide. Vamos a ver ese tercero. No lo estoy tocando bien. Parece colocado. Vamos a ver. Primero, segundo, tercero. Tercero está ahí, se me escapa. Tiene un tacto extraño. Tercero parece que está, pero no estoy seguro. Cojo el gancho más fino, vamos a comprobar el interactivo. El interactivo hace un ligero clic. Cuarto, cuarto pide, vamos a ver el cuarto. Da rotación, sí, lo colocamos. Efectivamente, el tercero estaba colocado. Lo he debido de colocar sin querer al tocar los laterales. Puede suceder. Cuando aún no hemos llegado al falso colocado, cualquier toque puede hacer que saltemos la serradura y coloquemos un perno. Pero aún así, los pernos, que no lo he dicho, también son aserrados. Entonces, si a un perno colocado lo forzamos, nos va a dar un feedback similar a la serradura y si seguimos empujando lo pasaremos, recuperaremos el falso colocado y nos quedaremos ahí atrapados. Bueno, vamos a intentar desmontar este cilindro sin que salten por los aires los muelles. Lo voy a cerrar porque es más sencillo. Ahí está. Vamos a sacar este recubrimiento de chapa y directamente van a salir los muelles. Vamos allá, nos preparamos con las pinzas y vamos a ver si hay suerte. Vamos allá.
Bueno, ya tenemos aquí todos los elementos fuera. Vamos a ver, están imantados y se pegan a la pinza, pero esta otra pinza es demasiado fina para manejarlos. Quiero que los veáis bien. Estos tienden a quedarse tiesos. Aquí vamos a dejar uno para que veáis cómo son. Son todos aserrados los contrapernos. No voy a desmontar el rotor porque eso supone, de hecho no sé cómo se hace, me imagino que se saca esta chapa que viene aquí y así se puede sacar, no lo sé, vamos a verlo. La verdad es que no lo había... Esto parece una chapa que hace tope. Ya que tengo la llave original, mi idea era guardar el cilindro. Aquí está, sí. Fijaros, aquí hay una chapa y una vez que sacamos esta chapa, sí, va a salir el rotor. Bueno, espero que no se salga el embrague o alguna cosa así. Vamos a sacarlo y así lo vemos. Ups, mejor, ahí queda el embrague. Se han caído unas chapitas que creo que van en la parte inferior. Aquí sí, para que no entren los contrapernos en el bocallave al girar, porque es un bocallave recto y muy amplio. Vamos a ir haciendo zoom a los diferentes elementos. Aquí tenéis el rotor, 4 a la izquierda, 5 en la parte superior, ahí tenéis el alojamiento del interactivo, mucho más estrecho, fijaros la diferencia, es muy grande, 5 en este otro lado, aquí lo tenéis, tienen 2 diámetros para controlar lo que sobresalen los pernos dentro del bocallave. Y el bocallave, estas chapas que van aquí para evitar eso, que entren los contrapernos al girar el rotor. Bueno, esto por una parte, el recubrimiento. Este sería el muelle del interactivo. Como veis es muy diferente y mucho más fuerte que los muelles. Vamos a ver si puedo hacer zoom. Vamos a hacer zoom aquí. Este era de ahí. Fijaros en la diferencia en la longitud del muelle y os puedo decir que es mucho más fuerte el muelle del interactivo. Eso, hasta que le pilles el punto, pues añade problema, porque habéis visto que ha sido al colocar el interactivo cuando hemos conseguido el falso colocado, esa primera fase de la apertura. Vamos a ver los pernos y contrapernos. Los pernos, que son largos como este de aquí, son aserrados, muy bonito, fijaros. Ups. Muy bonito. Los que son cortos, como este otro de aquí, no tienen más que un ligero biselado ahí, pero fijaros en este, tiene biselado y tiene aserradura. Por eso os digo que podéis pasarlo, os vuelve a dar falso colocado, podéis pensar que no ha pasado nada, pero realmente ya no vais a salir de ahí. Por eso me preocupaba tanto no pasar el cuarto y he utilizado una ganzúa más fina para circular entre los dos cuartos. Este es uno de los cuartos que es muy largo y este sería el otro de los cuartos, también muy largo. Los pernos serían todos iguales, con esa serradura más o menos profunda. Ahí tenéis otro, en este caso es más fina. Ups. Pero todos muy bonitos, muy bien hechos. Ahí tenéis varios para comparar. Me gusta mucho el cilindro, mucho. En cuanto a los contrapernos, fijaros, todos iguales, aserrados, en ángulo, muy afilados. Esto es lo que hemos tenido que salvar en la segunda fase de ganzuado. Como está muy bien hecha la cerradura, no como en los antiguos queso 1000 o lips, clones similares, en los que cabe el perno y el contraperno dentro del alojamiento y es un problema porque al ganzuarlo se cazan los muelles, no sabes
si realmente has colocado el perno o estás cazando ya el muelle. Son muy problemáticos para mí. En estos no caben nunca el contraperno y el perno dentro del alojamiento del rotor, con lo que una vez que llegamos al falso colocado, todos los pernos o están en la aserradura o están colocados. Eso es una gran ventaja al ganzuar, porque el que da rotación hay que colocarlo, estaría en la aserradura, y el que no da rotación, está preto, lo tenemos colocado. Eso siempre que no hayamos pasado un perno, por supuesto. Y eso sería todo, porque es que son todos iguales. Si os fijáis, todos son aserrados de mayor o menor longitud. Este es uno muy cortito, le vamos a hacer zoom para que lo veáis. Habíamos visto uno muy largo. Ese es muy corto. El único que no es aserrado, que es normal, es el interactivo, que es este de aquí. Y aquí tenéis el perno interactivo, fijaros. Es cónico en la parte en la que toca el contraperno, con lo cual no es difícil colocarlo, pero la parte que hay que tocar es esta tan fina, es esta parte de aquí la que entra en el boca llave, es muy fina y vamos a ver, me ha parecido, sí, tiene una ligera aserradura, ahí lo veis. Esto es lo que tenemos que tocar, 2 diámetros, en realidad tiene 2 diámetros. Esta parte de aquí es la que toca la llave y la que tenemos que tocar nosotros con la ganzúa. Es muy pequeñita. En las ganzúas, fijaros que las que estoy usando son estas, y para que os hagáis una idea os saco una ganzúa de Peterson, por ejemplo, que todos conocéis. Fijaros en la diferencia en el grosor de la punta de ambas ganzúas. Es muy grande. Esta ganzúa es muy fina y es más difícil de manejar, pero para mí es fabulosa porque te da una precisión increíble. Bueno, aquí lo tenéis. Eso que queda ahí es el embrague, el cuerpo con los alojamientos. Esta habría sido la apertura de este queso 4000, según creo. Si no es así, me corregís. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.